Amén. Saludo, amada iglesia, con la bendita paz del Señor. Les saludo a todas aquellas personas que me están escuchando. Yo soy Juan Alberto, pertenezco a la iglesia Tiempo Nuevo. Y hoy les quiero traer un mensaje. Nosotros en esta iglesia, siempre que hablamos de Dios, parece que hablamos de religión, porque la religión monopolizó a Dios. Pero realmente es Dios más que eso. Dios realmente está lejos de lo que nosotros como hombres llamamos religión, porque Dios es uno solo y a todos nos ve por igual, a todos nos ama por igual y a todos nos da la misma oportunidad. Amén. Estando aquí el martes pasado escuchando a la evangelista Nancy, me quedó un versículo que ella dijo en Josué 13:1 y de ahí quité el título a no sé si llamarle predica, a esta charla, vamos a llamarle charla, porque todavía creo que estoy lejos de ser un predicador. Amén. Y dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Y a mí me tocó este versículo en el sentido de que, como ella había explicado, que pasan los años y queda aún mucha tierra por poseer. Que pasa el tiempo y todavía tengo muchos sitios que ganar dentro de mi cuerpo, dentro de mi carne. Aunque todos sabemos que tenemos esa lucha constante, muchas veces tenemos ese algo que nos impide avanzar. Por eso yo le titulé a esto asunto pendiente. Tenemos asunto pendiente. Y mirando la palabra, estudiando prácticamente casi todos los profetas tenían un asunto pendiente, pero me quedé con Moisés. Todos conocen la historia de Moisés, que fue sacado de las aguas por la hija del faraón, fue criado en los mejores colegios, fue criado en la ciencia, en la arte y en la guerra, con los mejores maestros de la época. Estamos hablando de un hombre entendido, de un hombre sabio en letras. Pero en cambio Moisés tenía un llamado. Y realmente cada uno de nosotros, todos tenemos un llamado, todos tenemos ese llamado que sería ese quebranto. Todos tenemos ese quebranto por dentro. Muchos lo descubren, mucho pasa el tiempo, no se dan cuenta, pero todos tienen un llamado. Cada uno tiene un quebranto. Y Moisés lo tenía, pero Moisés no sabía cuál era. Pero él ardía por dentro. Entonces la oportunidad cuando Moisés veía cómo los egipcios abusaba de los hebreos, en cierto modo, le hervía la sangre. Porque él tenía ese llamado dentro, ese espíritu que hierve dentro de cada uno. Pero él lo entendía, entonces él quiso hacer justicia por mano propia. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos hacer justicia por manos propias. No dejamos que sea Dios. Entonces metemos nosotros la mano en donde tendría que estar la mano del Espíritu. Queremos convencer a las personas a la fuerza. Queremos convencer muchas veces a situaciones de nuestra manera. Porque tenemos un fin que es bueno. Pero dice el hombre, el fin justifica los medios. Pero en el Espíritu no es así. Porque el fin solamente justifica al Espíritu, porque es el Espíritu quien convence, no el hombre. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces, hermano, Moisés tenía este quebranto, claro, y cuando cometió este error, cuando buscó la justicia por su mano, abreviando la historia, salió de Egipto y estuvo vagando por el desierto 40 años. Si tenemos en cuenta una cosa, Dios cuando te llama, nosotros vivimos lo que vendría a ser un tiempo crono. Pero en el tiempo crono para Dios no existe, es solo para nosotros. Entonces Dios necesita trabajar con el siervo de Dios. Dios necesita trabajar poco a poco, ir justamente conquistando la tierra que falta por poseer dentro nuestro. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Dios poco a poco va trabajando. Entonces, mira, pasó 40 años. Moisés era un príncipe, pero pasó a cuidar ovejas, pasó a cuidar cabras, y no eran suyas, eran de su suegro. Entonces, de lo más alto a lo más bajo, pero Dios siempre trata de esa manera, porque te tiene que quebrantar
para poder enseñarte, porque solamente cuando un alma está quebrantada, está dolida, es cuando el Espíritu realmente puede actuar. Es cuando realmente nosotros prestamos atención y dejamos que nuestro orgullo sea doblegado. Porque cuando nosotros estamos en la silla de la comodidad, cuando estamos en situaciones de alegría, normalmente nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces Él necesita ese trabajo, necesita ese tiempo. No solamente lo hizo con Moisés. Moisés 40 años, mira que José también fue llamado, pasó 12 años en la cárcel. Imagínense, estamos hablando de años y nosotros a veces no soportamos días. A veces no soportamos un corto tiempo porque lo queremos todo ya. Pero Dios sabe lo que hace. Y nosotros queremos adelantarnos a lo que sería muchas veces nuestro mismo llamado. Porque Él, por más que seas maestro, pastor, por más que sea lo que sea, Él necesita enseñarte cada día algo nuevo. Porque eso es lo que nosotros luego, porque el beneficio no es para nosotros, es para los demás. Ese es el fin del Espíritu, la unidad. Amén. Entonces Moisés pasó 40 años cuidando cabras, cuidando ovejas, peleándose con su mujer, me imagino. No sé, pero siempre me lo llevo por ahí, por algo será. Pero dentro de él seguía ese quebranto, ese llamado, ¿no? Hasta que luego ya tuvo un encuentro con Dios. Jehová se presentó en forma de zarza, en forma de llama, y le dice a Moisés lo que sería su propósito, lo que sería su llamado. Yo me imagino ahí diciéndole a Moisés, claro, Moisés venía de ese sitio, conocía a la perfección porque él estudió con los mejores maestros de la guerra. Conocía perfectamente lo que era ese ejército, el mayor ejército de aquel entonces que había en la tierra. Y Dios le dijo que tenía que ir a enfrentarse al poderoso faraón. Y comenzaron los peros. No, pero yo no puedo, no, porque yo no sé hablar. Señor, ¿cómo yo? Mírame, faraón, que tiene el mayor ejército, la mayor artillería, ¿cómo voy a enfrentarlo? No. Pero sabemos que Dios es persuasivo. ¿Cuántos saben que Dios es persuasivo? Acortando la historia, convence a Moisés. Me imagino ahí motivando a Moisés. Ya Moisés, vale, venga, vamos. Voy a ir a luchar, sí Señor. Bueno, ¿cuántos ejércitos me vas a dar? ¿Cuántos ángeles voy a ir? ¿Con cuántos millares de ángeles vamos a enfrentar a ese ejército? Me imagino la emoción de Moisés, porque decía Moisés, yo estoy contigo, no temas, porque yo estaré contigo. Entonces Moisés dijo, ya está, bajará una legión de ángeles que me acompañará y no hay quien me detenga. Entonces Señor, dime, ¿qué ejército me vas a dar? Y Dios le dice, un palo. Entonces, pero y ahí comenzó a tartamudear Moisés. Ahí comenzó el tartamudeo de Moisés, empezó allí. ¿Cómo que un palo? ¿Qué recursos militares, Señor, me vas a dar? ¿Un palo? Pero Moisés no sabía, hermano, que tuvo que aprender que un palo en la mano de un hombre elegido por Dios es más poderoso que cualquiera que se enfrente delante de ti. Y a ti te dice lo mismo. Muchas veces nosotros nos vemos arrinconados por situaciones, por problemas, y nos vemos sobrepasados. Y no entendemos, no comprendemos, porque siempre estamos buscando la respuesta de Dios. El problema viene cuando no llega esa respuesta. Nos desesperamos. Y muchas veces Dios te pide silencio, porque Él está tratando con tu asunto. Pero como nosotros no oímos muchas veces la voz, como le pasó a Moisés, pero Moisés tuvo que aprender. Entonces en Éxodo 4:24, cuando ya por fin pudo convencer a Moisés, y Moisés se armó de valor, cogió a su mujer, a su hijo, y fue camino a Egipto. Y dice ese versículo en Éxodo 24, dice Éxodo 24, un poquito más arriba.
Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Después de todo lo que había pasado Moisés, 40 años de escuela, una graduación allí en el monte, una aparición nunca vista en forma de una llama en una zarza que no se consumía. Dios le presenta y le dice lo que sería su llamado, lo que sería su destino. Y cuando por fin convence a Moisés, que le costó, va en la frontera y dice, quiso matarlo. Y aquí viene el título de la prédica. ¿Por qué quiso matarlo? Porque Moisés tenía un asunto pendiente con Dios. Y dice a continuación, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Moisés tenía un asunto pendiente sin resolver con Dios, que pasó años aparentemente inadvertido para Dios, pero Dios estaba esperando a Moisés. Porque, ¿qué significaba la circuncisión para Dios? Porque para Dios ese acto significa una marca divina que había instaurado desde la época de Abraham. Le dijo, esta marca exterior será una marca en tu corazón que le dirá a la gente, sois mi pueblo, sois elegido mío. Y esa marca diferenciaría de los demás. Y ese era el asunto pendiente, aparentemente poco, pero parece muy exagerado porque dice, quería matarlo. En otras palabras, Dios estaba inclusive dispuesto a abortar la misión por tan poca acción. Pero ¿qué es lo que realmente estaba pasando? Porque Moisés, que era ese hombre que le liberaría, imagínense, a más de 1 millón de personas, que sería el portavoz de los mandamientos de Dios, él quería al pueblo, así dice Jehová. ¿Qué credibilidad iba a tener si en una pequeña cosa le era desobediente a Dios? Cuando el pueblo se enterara qué le iba a pasar, Dios estaba adelantando, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios estaba dispuesto a abortar la misión si esa pequeña situación no se resolvía. Y muchas veces una pequeña situación dentro de nuestro corazón es lo que nos aparta justamente de ese llamado. Yo no sé cuál sería, si es su carácter, si es el perdón, si es el odio, pero había un asunto que debía resolver. Y como toda mujer valiente, tuvo una mujer que tomó el cuchillo y solucionó el problema de Moisés, porque Moisés estaba enfermo. Y gracias a esa acción, entonces Moisés pudo llegar a Egipto. Porque, hermanos, muchas veces nosotros tenemos la intención de cambiar, tenemos la intención de querer hacer el bien, pero Dios no bendice las intenciones, Dios bendice las acciones, porque tus acciones son lo que te define, no tus intenciones. Todos estamos llenos de buenas intenciones. Me voy a levantar temprano ahora, yo tengo ganas de hacer, yo tengo ganas de esto, pero no es eso lo que nos define, es nuestra acción lo que nos lleva realmente al reconocimiento divino, porque Dios no permitirá que pases del sitio donde estás hasta que encuentres ese asunto pendiente que tienes con Él. Y muchas veces nosotros no le ponemos nombre a eso. Tal vez porque mi mujer no está de acuerdo conmigo, se me sube la bilirrubina, me entra la locura. Y yo le digo a Dios, bueno, Dios, es que yo tengo problemas de carácter. No. Dios dice, sé sincero conmigo, tengo ira. Dime las cosas como son, entonces te perdonaré. Pero di tu pecado como para que te avergüence y yo pueda trabajar con ello. Pero no maquilles la realidad. No maquilles la situación. Porque nosotros muchas veces vamos haciendo eso, hermano, porque nuestro asunto pendiente muchas veces, tal vez es el perdón, que es una de las acciones que más nos cuesta hacer por la humanidad que llevamos dentro. Porque encima, cuando nosotros tenemos razón, es cuando más nos cuesta.
¿Por qué, Señor, yo tengo que perdonar si el equivocado estaba él? Y te dice, Señor, claro, porque a una persona que está en lo correcto no se le perdona. Entonces dice, aprende, doblega tu orgullo. Es cuando Dios te empieza a decir, perdónalo. Es cuando Dios te empieza a decir, suelta aquello. Es cuando Dios te empieza a decir, yo estoy contigo. Si das el primer paso. No tengas miedo. Pero eso, hermano, es que muchas veces nosotros nos llenamos de excusas, hermano, y la excusa es una razón llena de mentiras. Porque con las excusas nosotros siempre vamos a salir con alguna salida, siempre vamos a intentar descabullirnos de eso, del compromiso, porque lo que más nos cuesta es mantener el compromiso. ¿Por qué? Porque todavía nuestra humanidad está latente y nuestra espiritualidad está dormida. Pero en cambio, cuando se despierta la espiritualidad, lo pensamos de diferente forma, porque empieza a trabajar el discernimiento, empieza a trabajar mi conciencia, y entonces me encuentro en situaciones en donde yo puedo discernir cómo actuar, puedo discernir cómo hablar y hasta puedo discernir cómo callar. Pero es cuando dejamos que el espíritu que está dentro pueda tomar esa acción. Pero cuando metemos nosotros nuestra mano, cuando metemos nuestra humanidad, el resultado siempre será la separación. Pero eso es que Dios te dice, escucha al espíritu que está dentro de ti. Por eso es que tienes que tomar una decisión. Porque muchas veces nosotros escuchamos prédicas, porque creemos muchas veces que la unción del predicador tal vez me va a alcanzar, pero no es la unción, es la decisión que tomes en tu corazón lo que te va a cambiar. Es la decisión que tomes realmente delante de Dios. Como cuántas veces has hecho, le has prometido a Dios y has roto la promesa, y luego te sientes avergonzado, luego te sientes como que no merecedor, porque el pecado entró en tu vida, y cuando el pecado entra en tu vida, lo primero que te borra es la felicidad del semblante. Hay un quebrantamiento dentro de ti porque sabes lo correcto, pero en cambio el espíritu está dormido y se empieza a apoderar el orgullo, y no dejamos doblegar eso, y muchas veces eso nos impide como siervo de Dios llegar al propósito que Dios nos dio. Y siempre estamos pidiendo a Dios más poder, más unción, pero en cambio estamos fallando con lo poco que Dios nos da. No le somos fieles. Si lo que Dios me dio y yo no lo puedo llevar porque me es pesado, ¿cómo me va a dar algo más grande? En lo que me da, en lo que te dio, tienes que agradecer, tienes que salir adelante. Pero eso es, hermano, que muchas veces tenemos que, hermano, realmente empezar a educar nuestra mente. Porque es en nuestra mente donde se generan las mayores batallas. Es en nuestra mente en donde se generan los mayores conflictos. Porque tu mente, tu humanidad te va a decir, no tienes culpa, no eres tú. Pero en cambio Dios te dice, humíllate. Sé tú el primero. Y eso a la carne no le gusta. Eso a la carne no le gusta, porque no, el orgullo está allí latente. Y Moisés, siendo un príncipe, lo primero que Dios doblegó fue su orgullo. Cuando llamó a David, lo primero que hizo con David fue servir al rey, que luego lo perseguiría para matarlo. Porque siempre trabaja primero nuestro orgullo. Por más que tengamos el llamado, el orgullo está allí. Y tenemos que gobernarlo, tenemos que manejarlo. Y cuando aprendamos a conseguir eso, es cuando va a venir la prueba a ver si realmente lo lograste. Y es cuando el alfarero empieza a trabajar. Y a lo mejor muchas veces fallamos, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, hacemos lo incorrecto. Y luego nos sentimos mal, nos sentimos culpables y nos alejamos. Pero en cambio Dios te dice, vuelva a empezar. Vuelva a empezar. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Yo conozco tu mañana. No decaigas. Pero eso, hermano, es que nosotros muchas veces
tenemos que aprender a escuchar. Es una de las cosas que más me costó, el aprender a escuchar. Porque cuando escuchamos, dejamos que trabaje nuestra conciencia y te va dictando muchas veces las decisiones que debemos de tomar. Porque la lengua se apresura y muchas veces somos esclavos de él y nos metes en conflicto. Pero Dios poco a poco irá trabajando. Dios poco a poco irá trabajando así como trabajó con Moisés. Todos tenemos un asunto pendiente. Yo sé que desde que empecé a hablar de esto, todos estamos pensando en nuestro asunto pendiente, porque todos tenemos un asunto pendiente con Dios. Pero Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré y cenaré contigo. En cambio, el enemigo no necesita permiso, él se mete. Y él vino para robar, matar y destruir. Y el resultado del enemigo siempre será la separación, la tristeza, el dolor y la vergüenza. Pero eso es que nosotros somos hijos de la victoria porque vino uno, creador del cielo y el universo, y le lavó los pies a su siervo. Y luego murió en la cruz para que tú y yo tengamos una segunda, y una tercera, y una cuarta, y una quinta oportunidad. Pero tenemos que darle ese espacio. Tenemos que reconocer ese dolor, porque nosotros somos el resultado de ese dolor. Por eso es que nosotros somos llamados hijos de la victoria, porque Él venció ahí en la cruz. Por ti y por mí y por los demás. Pero los demás no se enteran que tienen una oportunidad. Los demás no saben lo que nosotros llevamos aquí dentro, a fuego grabado, con poder. Podemos muchas veces darle esa palabra de aliento. Tal vez aquella persona que está pensando en suicidarse. ¿Cuántos jóvenes hoy en día viven en este mundo de la mentira que son las redes sociales, que es todo apariencia? Viven engañados, con máscara, donde ponen la sonrisa y en cambio tienen el llanto por dentro. Lleno de personas viven así, hermano. En cambio nosotros que sabemos, no podemos dar ese paso adelante. ¿Por qué? Porque nuestro asunto pendiente nos está estancando como un ancla que nos lleva en el fondo y no nos deja flotar, no nos deja ver, muchas veces por nuestra falta de fe. Porque el Señor lo único que te pide es, confía en mí que yo lo haré. Porque tu mano es limitada, en cambio la mía no. Pero eso, hermano, es que tenemos que empezar, como yo les dije, a educar nuestra mente. Porque lo que pienso es lo que digo y lo que digo es lo que hago. Y lo que hago son mis acciones y mis acciones son lo que me definen. Y soy lo que soy por mis acciones. Seré recordado por mis acciones. Hermanos, yo sé que es fácil muchas veces decirlo, pero cuando nosotros empezamos realmente, damos el primer paso, Él te ayuda a dar el segundo paso. Pero tenemos que dejar que Él trabaje en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él trabaje en nuestras emociones. Tenemos que dejar que Él trabaje en nuestros pensamientos. Y entonces la voluntad será la voluntad del Padre. Amén. Bueno, hermanos, espero que esta charla ha sido cortita, pero espero que le haya ayudado a pensar. Porque Dios lo que quiere es darte una segunda oportunidad. Tal vez la cuarta, la quinta. Pero eso es lo que Él quiere. Que vuelvas a Él. Porque yo estoy aquí esperándote, dice el Señor. No temas, porque yo estaré contigo. Amén. Padre Celestial, Señor, te agradezco, Señor, porque tú has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestras intenciones. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces, Señor, mi mañana. Y Padre, sin ti no somos nada, Señor. Porque si yo dejo que mi humanidad, Señor, resuelva mi situación, no tengo futuro, Señor. Pero eso te pido, Señor, que seas tú quien pueda ayudarme, Señor. Yo sé que depende, Señor, de mí. Tú estás esperando que yo dé el primer paso, Señor. Y muchas veces cuesta, Señor, porque cuesta desarraigarnos de aquello, Señor, en el que estamos atrapados, Señor, porque está como un candado puesto en nuestro corazón que no nos deja ver la realidad, Señor. Pero tú eres más fuerte, la unción de tu Espíritu puede llegar allí en lo profundo, Señor, y puede ayudarme, Señor. Yo confío en ti, Padre, porque solamente tú puedes, Señor,
llegar a donde yo no puedo llegar, Señor. Solamente tú puedes resolver las situaciones de mis hermanos, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, con el perdón, Señor. Nos presentamos ante ti con el corazón abierto, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos, Señor, caminar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender realmente de tu palabra, Señor. Y para que tú puedas trabajar en nuestra conciencia de noche, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Ayuda, Señor, con ese asunto pendiente que tienen, Señor. Ayúdalo, porque tu misericordia es grande, Señor. Porque el hombre juzga con ira, en cambio tú juzgas con amor. Y no somos merecedores, Señor, de ese amor. En cambio tu misericordia fue más allá, que diste a tu Hijo, Señor, para que podamos tener esa oportunidad, Señor, y así poder cumplir el propósito con el que nos pusiste aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.